¿Y si todo lo que sabes sobre la Biblia está incompleto? Hemos convertido la fe en una religión y la iglesia en una membresía. Pero el reino es algo completamente distinto. Hoy el pastor Benny Hinn se sienta con un pionero, el difunto doctor Myles Munroe, para desenterrar una verdad tan poderosa que te obliga a repensar todo lo que creías saber. Descubre la diferencia entre un miembro y un ciudadano. Prepárate para entrar en el verdadero gobierno de Dios. Esto es el reino. Vamos a hablar sobre el reino, porque nadie explica ni puede ministrarnos acerca del reino de Dios como el pastor Myles Munroe. Ahora, has escrito algunos libros increíbles, en realidad creo que 3 de ellos o más. Este es el primero que tenemos aquí, Redescubriendo el Reino, sí. Puedo preguntarte, antes de hacerte cualquier otra pregunta, ¿por qué Dios te dio esta verdad tan tremenda? Quiero decir, hay muchísimos predicadores allá afuera que no predican eso. Creo que es por el lugar donde Él permitió que yo fuera concebido. Eso tiene mucho que ver con ello. Sí. Él también se aseguró de que pudiera experimentar ambos lados del drama humano. Y es que nací en un reino en 1954 y luego nos independizamos como nación, lo que significa que también experimenté La democracia. y esa experiencia única me preparó para entender de manera experiencial y bíblica La diferencia. entre un reino y una democracia. Pastor Benny, una de las cosas muy interesantes es que la mayoría de nuestros teólogos que han producido gran parte de nuestro trabajo nunca nacieron en un reino. Así que no tienen la experiencia de los conceptos bíblicos de reino. Gran parte de nuestra teología fue escrita por personas que nunca experimentaron la vida en un reino. Y la Biblia trata de un reino. ¿Sabes? Desde que te escuché, he tenido que reajustar mi mentalidad sobre la Biblia. Y esto ha sido un proceso muy significativo para mí. Sí. Pero ahora cuando leo la Biblia, pienso en el reino. Y Y el chico simplemente le pone una nueva luz. recibimos alrededor de 30.000 cartas y correos electrónicos en una semana cuando la gente escuchó un poco sobre el reino. Y la mayoría de ellos son de pastores, son de personas que son maestros de la Biblia. Y dicen, nos has hecho volver y reexaminar la Biblia. ¿Podríamos hablar sobre el concepto del reino? ¿A qué te refieres con eso en tu libro? Sabes, en este libro introduje un libro hablando sobre ideas, porque las ideas lo controlan todo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor solía ser una idea. Esta camisa que llevamos puesta solía ser una idea en la mente de alguien. Los zapatos en nuestros pies solían ser una idea. Estas cámaras solían ser una idea. Todo lo que vemos, nuestras casas, solían ser una idea. Las ideas no solo controlaron el mundo, sino que el mundo está gobernado por las ideas de hombres muertos. Vaya, Aristóteles, Sócrates, Platón, ellos crearon la democracia como una idea y así gobernaron el mundo desde su tumba. Bueno, el concepto que una persona tiene determina cómo ve la vida. La Biblia tiene un concepto diferente al que hemos estado predicando y enseñando. Por ejemplo, el concepto de reino es opuesto al concepto de democracia. Así que si tus conceptos son erróneos, tus conclusiones serán erróneas. Si tus conclusiones son erróneas, tu teología es errónea. ¿puedo explicar eso? Explica el concepto de un reino. Sí, el concepto de reino es la perspectiva que Dios inventó. Dios fue el primer rey. De hecho, la Biblia dice que Él es el rey de la gloria. La Biblia lo llama el rey antiguo, lo que significa el más viejo que existe. Y Él produjo la idea cuando creó por primera vez los cielos y la tierra. Se le llama el rey de la gloria, que es un país invisible al cielo. Wow. Luego quiso extender su reino más allá del cielo. Entonces creó un universo físico y creó los cielos y la tierra para poder extender su reino. Todos los reinos quieren expandirse y es por eso que el concepto de reino es tan crítico. Dios no solo es el primer rey, sino que produjo hijos que creó para ser reyes sobre la tierra. Así que no solo se convirtió en rey a través de la creación del mundo invisible, sino que se convirtió en el rey de reyes que son sus hijos. Así que nosotros somos reyes sobre el ámbito físico de la tierra. Él es nuestro rey, así que Él es el rey de reyes. Así que Él estableció el primer reino. Y en este libro hablo sobre los conceptos de los reinos. Y encontrarás en este libro los conceptos. Son 26 conceptos de un reino, de los cuales vamos a hablar justo antes de hablar sobre los conceptos de belleza. Y luego en este libro hablo sobre los 9 principios de un reino que hacen que esos conceptos funcionen.
Y por eso es que los dos libros son tan importantes juntos. Este trata sobre cambiar la mente de una persona para que piense como un reino, que es de lo que hablaste antes. Pero cuando lo escuchas, tienes que cambiar tu manera de pensar. Por ejemplo, todos los reinos tienen reyes. Los reyes también son automáticamente señores. Ellos son señores. Todos los reinos deben tener una constitución, deben tener leyes, deben tener lo que llaman símbolos. Cada reino debe tener un código de ética por el cual la gente vive. Cada reino debe tener un cuerpo de leyes que crea llaves a través de las cuales funcionan los reinos. Así que cuando Jesús dice, te daré las llaves del reino, no estaba hablando, ya sabes, de cosas que usamos para abrir puertas, aunque eso es lo que hacen los principios. Él estaba hablando de la autoridad para tener acceso al gobierno, al poder. Las leyes del reino. Por eso los conceptos de un reino son fundamentales. Si hay 26 de ellos de los que hablo en este libro. Recomendaría que cuando la gente lea este libro, lo haga empezando por el último capítulo. Es el único libro en el que digo que lean el último capítulo primero, porque en el último capítulo, por ejemplo, enumero los 26 conceptos. Vaya, eso es maravilloso. Y para entender la Biblia, debes comprender los 26 conceptos. Por ejemplo, el primer concepto de un reino. Ahora vas a Hablar de esto ahora mismo, sobre el concepto. Vamos a hablar de dos de ellos. Bueno, por favor, el Concepto de reino de reyes. Un rey nunca es elegido para asumir el poder mediante votación. Por eso no puede sacar a Jesús del poder. La autoridad de un rey reside en su derecho de nacimiento. No puedes hacer a Jesús rey. Así es. Él nació una vez. A un rey no se le puede destituir del poder mediante el voto. Así que, nos guste o no Jesús, todas las discusiones sobre Jesús en la cadena CNN y en todas las demás cadenas no pueden tocarlo porque su autoridad no es votada. No puedes expulsarlo con tu voto. La palabra de un rey es ley en su reino. Eso significa que la ley está en el reino, no es un producto del Congreso, la Corte Suprema y el Senado. Es la mente del rey. Completamente diferente. En tercer lugar, un rey es dueño personal de todo lo que hay en su reino. Eso es una ley. El presidente de los Estados Unidos no es dueño del país. El primer ministro de mi país no es dueño de las Bahamas. Pero en un reino, el concepto es que el rey es dueño del país, de la gente, de los animales y del océano. Él es dueño de todo. ¿Sabes? Podemos hablar abiertamente en el programa de mañana sobre todos estos conceptos. Y en este quiero hacerte algunas preguntas. Primero quiero preguntar sobre la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Esa probablemente sea una de las preguntas más importantes, porque hemos estado enfocándonos en lo que yo llamo lo secundario y hemos estado perdiendo de vista lo principal. ¿O qué tan cierto es? La prioridad tiene que ver con lo más importante en la tierra. Y Jesús declaró la prioridad de Dios. Escuchen, gente, esto es poderoso. Se encuentra en Mateo capítulo 6. Él comenzó ante todo diciéndonos qué no es nuestra prioridad, qué es lo que nosotros hemos hecho nuestra prioridad. Nuestra prioridad como seres humanos es la comida, la ropa, el agua, la casa, la tierra, la seguridad y la autorrealización. Exactamente. Que es de lo que habla Maslow. Cada ser humano que está viendo el programa en este momento va a un trabajo o va al campo. Siempre. Están viendo esto para obtener comida, agua, ropa, abrigo, protección, seguridad y autorrealización. Jesús comenzó su declaración condenando todo eso. Él dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué hacen prioridad la comida, la ropa, la tierra, el auto y la casa? Él dice que el Padre sabe que necesitan esas cosas. No son una prioridad. Luego dice que solo los paganos priorizan esas cosas. Luego dice esto. Él dice, pero buscad primero. En otras palabras, primero significa prioridad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas, dice, serán añadidas a tu vida. Así que la prioridad de Dios son solo dos cosas. Pasa el resto de tu vida buscando su reino. Eso significa estudiarlo, explorarlo, perseguirlo, tratar de entenderlo, llegar a conocer cómo funciona. Él dice, haz eso con tu vida. Y luego dice, busca la justicia. La justicia no es una palabra religiosa, Pastor Benny. Proviene de los tribunales de justicia. Ser justo significa estar correctamente posicionado ante una autoridad de gobierno. Así que si te detienes en un semáforo en rojo, estás siendo justo porque literalmente estás obedeciendo la ley para mantenerte alineado con el gobierno. Si te pasas un semáforo en rojo, eso es un acto injusto porque has roto la relación con el gobierno. Así es. Entonces él dice, busquemos primero el gobierno de Dios y luego tratemos de mantenernos en línea con el gobierno.
Haz esas dos cosas. No peques, no quebrantes la ley, no violes los pactos, manténgase en línea con el gobierno, manténgase posicionado adecuadamente y todo lo que necesita se agregará a su vida. Ese es el mensaje más poderoso de Jesucristo. Por eso su primer anuncio fue: cambia tu manera de pensar. El reino de los cielos ha regresado a la tierra. Entonces, ¿cómo busca la gente el reino? Exactamente lo que dije. Número 1, tienen que llegar al rey. Absolutamente, sí. De hecho, Porque el centro de un reino es una persona, no una organización. ¿escuchaste eso? Esta es la clave aquí. Un rey es la fuente de un reino. Proviene de su propio derecho de nacimiento. Así que primero podrías buscar al rey. Por eso Cristo dice, si vienes a... mí, ¿verdad? entonces conocerás el reino de Dios. Una vez les dijo a los discípulos, el reino de Dios está con ustedes. Eso significa que Él estaba con ellos. Dijo, pero después estará en ustedes. Por eso voy a tomar el espíritu del gobierno del reino y lo pondré en ustedes. Después, En el día de Pentecostés, Él soplaría sobre ellos. Ellos literalmente recibieron el reino porque el reino es primero una persona, luego se vive en la administración. me gustaría que le definieras el reino a alguien que quizá nunca lo haya oído ni entendido. Y por cierto, ve, es encantador aquí. Está lloviendo un poco, así que nos salpicamos y nos encanta. Solo espero que no me estropee el pelo. Eso es todo lo que me importa. No involucra. ¿Qué es un reino? Y Me encanta esto. En primer lugar, definir el reino, primero, déjame decirte lo que no es. por favor. Un reino por su propia naturaleza no es una democracia, no es una religión y ciertamente no es una república. Un reino es una influencia gobernante de un rey sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, su propósito y su intención. Producir una ciudadanía de personas que expresen su cultura y reflejen su naturaleza. Espera. Una vez más, esto es demasiado profundo. Esto es poderoso y valioso. Una vez más. Escuchen con atención. Esto es increíble. Relájense. Primero, un reino no es una religión. Tengo que decir eso porque hemos reducido la Biblia a una religión. Exactamente. Un reino no es una religión. En segundo lugar, no es una democracia. Así que si naciste en el mundo occidental, cuando tomas la Biblia está en peligro. Porque vas a superponer tus experiencias culturales sobre el libro. Y el libro no es una democracia. En segundo lugar, no es una república. Eso significa que no hay presidente en el reino. No eliges a un presidente por votación. El poder de un reino es, y yo nací en uno, un reino es la influencia gobernante de un rey sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, su propósito y su intención. Escuchen. Produciendo eso correcto. Y propósito de intención. En otras palabras, un reino se ve afectado por la mente del rey, no por la legislación de un grupo de personas. Por eso dijo Jesús, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Un reino se ve afectado por la voluntad personal del rey. Con el rey desea con el rey. Reino manifiesto. Manifiesto produce una ciudadanía. Esto significa personas que reflejan la cultura del rey y manifiestan la naturaleza del rey. Hablar sobre eso. Muy importante. Naturaleza. Sí. ¿Me estás diciendo que Dios Todopoderoso quiere su naturaleza en cada uno de nosotros? Manifestar la palabra naturaleza es la palabra cabra. En hebreo, la misma palabra que gloria. Él. No lo sabía. No lo sabía. Miles Ver. Esta pequeña flor aquí es una flor interesante. Si consigues otro de estos, es posible que encuentres un brote en alguna parte. Déjame ver cómo la aleta, todo. Bien. Voy a tomar una parte. Si esta flor fuera un capullo, sería una bola verde y dura. Correcto. Pero esta flor estaría dentro de esa bola. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Así que la verdadera gloria de ese bulbo, el capullo, sería la flor abierta. Así que esto es la gloria, significa la expresión completa de una cosa. Significa el peso completo de algo. Vamos. Así que Dios quiere llenar la tierra con toda su naturaleza. La gloria de Dios fue puesta en Adán. Imagen significa naturaleza. Adán perdió esa naturaleza cuando desobedeció a Dios. Así que la gloria ha sido sofocada por nuestra rebelión. Por eso todo el planeta está esperando la gloria de la manifestación de los hijos de Dios. La planta sabía cómo solía ser Adán. Los animales están llorando. Ellos dicen, ¿por qué no podemos ver la verdadera naturaleza de Dios? Porque la naturaleza de Dios fue cubierta por el pecado del hombre. Por eso Jesús dijo, yo vine a revelar la gloria de Dios.
Y luego dice que la tierra sea llena de la gloria, la naturaleza de Dios. La gente necesita mirarnos y ver cómo es el cielo. Solo por nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestra respuesta cultural, nuestra disposición. Cultura de la hora. Tú dijiste cultura, que incluso la cultura de Dios. Hablemos de eso. Esto es asombroso. Sabes, puedes hablar de eso cuando lleguemos a ese otro libro. Porque de eso se trata. Por favor, quiero escuchar esto. La religión en esencia produce un sistema. Un reino, además, produce una cultura en su conjunto. Dilo otra vez. Una religión produce un sistema en el que la gente intenta seguir una lista de reglas. Ese es el problema en este momento. El reino produce una cultura. Eso significa un estilo de vida que es natural. Por eso Dios realmente detesta las leyes escritas en tablas. Él dice, no quiero que sigan una lista de leyes. Quiero escribirlas en su mente y en su corazón, para que se conviertan en un estilo de vida natural. Mira, se supone que debemos amarnos unos a otros, porque es nuestra cultura. No porque Él nos dijo que debíamos perdonar a nuestros enemigos. No porque estemos bajo culpa, sino porque es nuestra cultura. En otras palabras, en nuestro reino es nuestra cultura amar a nuestros enemigos. Es simplemente lo que hacemos. Es nuestra cultura dar. Si tenemos que obligar a la gente a dar a este ministerio, todavía son religiosos. Pero si están en la cultura del cielo y son parte de la ciudadanía del reino de Dios y ven que tú como embajador representas a su país, el cielo, llevando las buenas nuevas del reino por todo el mundo, entonces darte a ti se convierte en un acto cultural, no en una obligación. Increíble. Por eso dar es una presión tan grande, una depresión en la iglesia local. Porque es una religión. Dar se supone que debe ser algo natural. Entonces, estás diciendo... La religión es esclavitud. Absolutamente. Escucha, la principal oposición de Jesucristo en la tierra nunca fueron los pecadores. Así es. Fueron las personas religiosas. Eso lo dice todo. Él nunca reprendió ni condenó a ningún pecador, pero sí reprendió y condenó a la gente religiosa. ¿Por qué? Déjame leerte una escritura. Él dijo en Mateo capítulo 20, ustedes fariseos y escribas cierran el reino en la cara de los hombres. ¿No entrarás tú ni tampoco dejarás entrar a esas aguas? Para entrar, permítame citar esto nuevamente. Estaba hablando con líderes religiosos. Él dijo, vosotros, fariseos y maestros de la ley, encierro el reino en la cara de los hombres. Eso significa que no quieres hablar de ello, dice, y no quieres entrar en ello. Luego dice, también estáis impidiendo la entrada a los que quieren entrar. ¿Para entrar cómo? Dándoles religión. La religión, la mayor oposición al reino. Es la mayor amenaza para el reino porque la religión intenta sustituirse a sí misma por el reino de Dios. Lo tanto, la religión no es de Dios. Religión. Dios nunca fue religioso. Jesucristo no fue un hombre religioso. Entonces, es satánico, dices. Bueno, sabes, tienes que llegar a esa conclusión solo por lo que piensas, ves, cualquier cosa que te mantenga fuera del reino de Dios es antidios. Jesús nunca se unió a un grupo religioso. Nunca formó parte del concilio del Sanedrín. Y cuando incluso lo arrestaron y lo pusieron ante el concilio del Sanedrín, nunca respondió ni una palabra. ¿Por qué? ¿Ese fue un juicio religioso? Él no es un hombre religioso. No habló ni siquiera ante Pilato, porque ahora está hablando con un reino. Espera. Di eso de nuevo antes de Potts, pero no antes. Correcto. Cuando... Lo arrestaron, los líderes religiosos arrestaron a Jesús. Sí. Lo juzgaron esa noche. Correcto. Él no les respondió. ¿Por qué? Así es. Sale equivocada. Él es un rey. Él no es un sacerdote. Pero no, aunque fue ante el reino, entonces sí pudo hablar. Oh, Señor. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Hermano, tengo que ponerme de pie y dar un poco de alabanza aquí. Esto es asombroso. Pregúntale. Una pregunta, Benny. Él dice, ¿eres tú un rey? Jesús dice, ahora sí puedo hablar. Él dice, no solo soy un rey, para esto nací. Él dice, mi reino no vino de la tierra. Vino a la tierra, pero no es de la tierra. Es interesante que el sumo sacerdote Caifás tuvo que conjurarlo por Dios para que hablara. Y solo entonces le respondió absolutamente. Durante todo ese tiempo él permaneció en silencio. Era el tribunal equivocado. Pilato habla con él. Déjame decirte algo que puede ser asombroso. Eso es realmente asombroso. Jesús dijo que no pudo encontrar gran fe en ningún lugar de Israel. ¿Sabes dónde la encontró? Con un hombre del reino, un centurión. Así es. Ese es a quien el Señor le pidió que dijera la palabra. Él era romano. ¿Por qué? Porque pensaba en términos de reino. Mira, en una religión tienes que apaciguar a tus dioses dándoles regalos. En un reino exiges cosas porque eres ciudadano.
Miembros. Los miembros actúan por emociones. Los ciudadanos actúan por derechos. ¿Quién dijo eso de nuevo? Miembros. Ellos logran cosas a través de la emoción. Por eso lloramos, le suplicamos a Dios, oh, por favor, Dios. Y nunca recibimos respuestas. Un ciudadano no llora ante un tribunal o ante un juez. Ellos hacen demandas basadas en una constitución. Así que cuando un soldado habló con Jesús, él estaba tratando con poder constitucional. Por eso Jesús dijo, nunca he visto a nadie que entienda el reino como este hombre, ni siquiera en Israel. Ellos hacían largas oraciones, suplicando, hablando mucho, pero él dijo, este hombre simplemente dijo, mira, si eres rey, tu palabra es ley. Si hablas, se convierte en ley. Mi siervo será sanado. Cristo, esto es pensar en términos de reino. No puedo contenerme. Lo siento, lo estoy intentando. Déjame darte un punto más. Solo, Bendíceme, por favor. ya no existe tal cosa como esa mano. Yo también te amo. Tenemos que entender esto bien, pastor. Por favor, dilo. No existe tal cosa como ser miembro de una nación. Tienes razón. Solo puedes ser miembro de una religión. Eso es muy cierto. Puedes ser ciudadano de un país. Mira, puedes desmembrar a alguien, pero no puedes descitadanizarlo. Muy bien. Por eso la Biblia, nuestra ciudadanía, está en el cielo. En el cielo, exactamente. Un reino tiene miembros en su país, tiene ciudadanos en su país. Tenemos que hablar más sobre esto mañana. Y los conceptos del reino, casi se nos acaba el tiempo. Oh, Jesús, por darte per. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar aquí? Lo que estás diciendo básicamente es que la membresía de la iglesia no existe en la Biblia. No existe. Cuando Pablo se refiere, Jesús nunca usó la palabra miembro. Nunca. Asombroso. Cuando Pablo estaba usando una alegoría, dijo que somos parte de una comunidad, así como el cuerpo es parte del cuerpo. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Y esa es una pregunta seria. Sí, exactamente, porque es una pregunta ilegal. ¿Nunca le dices a nadie cuántos ciudadanos tenéis en vuestra organización? Porque, Los ciudadanos no pertenecen al pastor, pertenecen al gobierno. escuche, estamos alborotando a la gente. Estoy seguro que ya te animan a hacerte una pregunta. Pero esto es poderoso y está en la Biblia. Quiero decir que Jesús nunca habló de miembros. Absolutamente. Y por eso, para quienes nos están viendo hoy, la razón por la que sus oraciones no son respondidas, incluso el hecho de recibir sanidad, es porque creen que si se emocionan lo suficiente, Dios sentirá lástima por ellos. Pero tú no. Recibes sanidad porque Dios sienta lástima por ti. Recibes sanidad porque esa mujer que fue ante el juez. Voy a hablar de esto mañana porque nuestros miembros se ponen emocionales. Me encanta. Nunca había oído eso hasta ahora. Muy bien, escuchen, estos dos. Cuéntame sobre todos esos libros increíbles que tienes. Es el primero que todos deberían tener. Se llama Redescubre Coverdon. ¿De acuerdo? Excelente. Este te enseña los 26 conceptos de un reino. Todos deberían leer este libro para reconectarse con una mentalidad del reino. Deja atrás la religión de los ruegos. Olvídate de la mentalidad de miembro que solo busca favores. Has escuchado la verdad. No eres un esclavo, eres un heredero. No eres un simple creyente, eres un ciudadano con derechos y autoridad. Tu fe no es una lista de reglas, es una cultura. Tu vida no es una lucha constante, es la manifestación de la gloria del Rey. Así que levántate, no pidas, declara. No esperes, camina. Porque el reino no es algo que esperas, es algo que eres.